Bueno, los saludos de mi casa, como siempre. La pandemia y todas las crisis que nos ha tocado vivir definitivamente no nos han cambiado. No somos las mismas personas. Yo no es que me esté tiñendo el pelo blanco, ¿eh? No es la moda, es que es lo que hay. Y voy a ser abuelo. Mi hija tiene 5 meses de embarazo. Les manda un montón de saludos. Ustedes son muy queridos por nuestra casa, nuestra familia. Mi esposa también les da muchos saludos. La congregación, la que va quedando, les manda muchos saludos también. Y lo digo con esa naturalidad porque voy a partir de esta forma, pero en estos años creo que nuestras convicciones sobre todo han sido fuertemente exigidas. Estamos en una etapa súper exigente. Venimos de un escenario que se ha dado mundialmente, donde cada uno de nosotros tiene más de una historia que contar y no todas son felices. Venimos de un escenario en donde parece que estuviera saludando, me da la impresión, si uso la parábola de que somos un ejército, como que ha habido una tremenda guerra y nos estamos viendo después de 3 años con algunos reportes que nos hacen tener cicatrices. En estos últimos 3 años nos ha tocado enterrar a familiares, amigos, despedirnos a la distancia incluso, sin tener acceso a llorar al lado de los seres queridos que en algún instante les tocó padecer tanto como no nos imaginamos. Entonces venimos todos nosotros con cargas espirituales y emocionales sumamente fuertes. La crisis de convicciones que ha provocado todo esto en algún momento ha hecho precisamente lo que decía el pastor Guillermo, que muchos no quieran estar a nuestro lado, y no es que nos estén rechazando a nosotros o al Señor, sino que han quedado ahí, a lo mejor en un mar de confusiones o de inconclusiones o todavía de decisiones que están meditando, masticando. Algunos han tenido crisis de fe tan grandes que no solo son las convicciones que traía, sino que algunos están dudando del Señor, porque tienen la idea de que Dios es un Dios que solo favorece. No logran ver el amor del Señor en una tragedia. Claro, es difícil. Pero yo pensaba, y esto lo pacté con Dios, y por alguna razón me trajo aquí en primer lugar. En los días más exigentes, llevaba algo de 110 días encerrado en mi casa con mi hijo. Ya ni nos mirábamos. Nos aburríamos de solo vernos la cara, porque nos veíamos a cada rato, nos topábamos en los pasillos. Él estaba terminando de estudiar, gracias al Señor ya está trabajando. Terminó con harta dificultad su carrera, pero salió adelante. Y yo decía, no puede ser que después de todo esto que estamos experimentando, sigamos repitiendo los mismos patrones de siempre, algunos de los que estábamos más que cansados todos nosotros. De tener una vida de apariencias de fe, de tener una vida de apariencias, de tener una relación con Dios que más se justificaba por lo externo, que muchos de nosotros nos sentíamos graduados en un culto. Yo le dije, Señor, si es necesario nunca más pararme en un púlpito a hablar cosas entretenidas de tu reino, si no traigo conclusiones, mejor no me pongas ahí. No quiero que mi vida de fe se justifique solo por la liturgia. Quiero tomar el desafío de vivir tu verdad, en primer lugar con mi casa, con la familia, con los cercanos, y quiero en la medida que se pueda multiplicar aquello, porque la sensación de estar confrontado hasta con la muerte la experimenté 2 veces. Era más temor. Dios fue tremendamente, espectacularmente fiel. Y no es que no haya sido fiel con los que partieron, porque ahí hay muchos misterios que no podríamos ser tan simplones en llegar a conclusiones como que porque yo estoy sufriendo significa que Dios dejó de amarme. Porque a lo mejor en el momento en que estás sufriendo es el instante donde Dios está más cerca de ti y el Señor te quiere enseñar a ser resiliente, a levantarte, a vencer.
a descubrir que no estás puesto en esta tierra solamente para buscar el éxito con el cual te ha estado engendrando una mala postura de vida el enemigo. Porque en los días amargos, en el desierto es donde se crece, en el desierto es donde se madura, en el desierto que Dios provoca porque te ama. Es tanto el amor que Él tiene que en el desierto está sufriendo a tu lado, pero tiene que aguantarse las ganas de intervenir, porque eres tú el escogido, eres tú la escogida para vencer, para levantarte, dice el Señor a su pueblo: yo te traje estos 40 años, pueblo mío, yo te traje estos 40 años por el desierto. Pero la síntesis de más adelante es para que descubras lo que hay en tu corazón. Descubrí en estos 3 años intensos, en el intensivo, yo y mi familia le llamamos el intensivo de Dios, en el cual hemos estado estos últimos 3 años. Descubrí que en mi corazón había muchas cosas ocultas, falsas expectativas, falsos anhelos, falsa espiritualidad. Y me cansé de todo eso. No sé tú, pero yo y mi familia dijimos: vamos a servir al Señor. Y no es atractivo, porque la gente anda buscando siempre el acortacaminos. Todos nosotros buscamos ese acortacamino, pero con el Señor no se puede. Vamos a ir paso a paso y de acuerdo al ritmo que llevemos con Él, nos guste o no, Él es el Señor. Así que parte de las conclusiones que me gustaría compartirte, ojalá el Señor me dé la gracia de explicarme. Me di cuenta que nosotros somos un misterio, el hombre, la humanidad es un misterio. Y este misterio Dios lo viene trazando desde el comienzo sin moverse, de cómo es que Él ha planteado que le va a dar guerra al enemigo, cómo lo va a terminar atando para siempre. ¿Y por qué somos un misterio? Porque veo el principio, en Génesis dice, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí está. Los cielos y la tierra en ese instante son perfectos. Está todo en orden, todo funciona, pero algo ocurre en el verso 2. Dice: de pronto este principio, donde está la armonía, donde está la comunión, se nota que los cielos y la tierra viven en comunidad, viven en comunión. El misterio, como le dicen los hebreos, el misterio del Ejad, el misterio del ser uno, funciona, ahí está. El Creador con su creación, los cielos y la tierra están siendo uno. Pero de pronto está todo desordenado y vacío. Como que cambia la película, así como esos cambios violentos en las películas donde todo es armonía, orden, y de pronto todo está desordenado y vacío. Pero ahí veo el misterio de cómo es que Dios desde ese mismo instante sabía muy claramente cómo iba a enfrentar esto, y cómo Él es el eterno, no tiene problemas de tiempo. Imagínate, viaja conmigo al escenario donde trato de imaginarme. Está todo en orden, pero de pronto está todo vacío, hay despropósito. Este sistema creado por Dios ha sido intervenido. El cosmos entero, Ezequiel 28 dice que el querubín cayó, la tierra fue afectada, hasta el Seol, un lugar espiritual reservado para los rebeldes contra Dios, especialmente el mundo espiritual en primer lugar. Pero no quiero sonar tan místico. El desorden está, y la manera de operar de Dios siempre va a ser igual, siempre. Ok, dijo el Señor, acuso, recibo, ha habido un golpe y vamos a actuar. Voy a crear al hombre. Imagínate, el universo está conmovido. Las huestes celestiales, querubines, 1/3 de los ángeles, como lo podemos ir descubriendo al leer las Escrituras, por lo menos se dice que fueron conquistados por las contrataciones, por esta idea política, espiritual de las tinieblas, se rebelan contra Dios. El desorden es enorme. Y Dios dice:
ok, voy a reordenar todo, sea esto, sea lo otro, y al final pone al hombre, y en el hombre pone su imagen y su semejanza. Y lo que yo veo es que cuando el Señor crea al hombre, toma el elemento tierra, y en el elemento tierra hay viviendo dos realidades. Una es vacía, inicua, y también dentro de la tierra hay un segmento que tiene pacto con él. Y de esa naturaleza, de esa sustancia, de esa identidad, dice que el Señor sopló aliento de vida. Y ahí estamos nosotros. La humanidad, en ti y en mí, vive un misterio que ha ido siendo despejado y solucionado por Dios. Obviamente en Cristo Jesús está la respuesta final. El hombre nuevo, el segundo Adán. Pero todos nosotros peleamos con una guerra que es difícil de explicar. Es difícil de explicar que tú quieres y yo quiero ser santo, y muchas veces el mismo apóstol Pablo dice: descubro que en mí hay como leyes difíciles de explicar. Amo a Dios con todo mi corazón, quiero servir al Señor porque lo amo, pero hago lo que no quiero. No quiero decir que esto es parecido al yin y al yang. Es más profundo. Es más profundo porque Dios, sabiendo que nosotros vamos a sufrir determinadas contradicciones, nos va a ir demostrando y nos va a ir revelando poco a poco que tu sufrimiento, si se administra con el amor del Señor, va a ser una respuesta para la tierra. Porque todo aquello que estás padeciendo, aunque te parezca lo más loco de lo que puedes escuchar, Dios te creó para que tú puedas vencerlo. Sé lo que está Latinoamérica. Las naciones están siendo obligadas, las personas, las familias, a salir de su tierra, de su parentela. Cuán Abraham en estos tiempos. Dejarlo todo es espantoso, es difícil, porque tú tienes que renunciar a las cosas más importantes, a las relaciones más importantes de tu vida. Suena tan retórico en la vida evangélica cuando decimos: y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El primer gran, enorme sacrificio, altar de adoración, es abandonar las relaciones que son tan gravitantes para nosotros. Y hay un éxodo. Y veo al Señor, no veo al diablo, veo al Señor haciendo algo extraordinario. Muchos, como Abraham, están empezando a salir de su tierra y de su parentela, pero va a haber una tierra que Dios te va a mostrar, preciosa iglesia. Y esa tierra, no cometas el error de pensar que está aquí. Busca la tierra, busca la ciudad que buscó Abraham. Dice la carta a los Hebreos que Abraham buscó una ciudad cuyo arquitecto y fundamento y fundador es Dios. Él nunca anduvo buscando: voy a buscar que Dios me bendiga para que yo esté mejor que la otra tierra pagana de donde estoy saliendo. Encontró el tesoro que es Dios, no lo que Dios te puede dar. Dios hoy día mismo podría darte enormes bendiciones. Dios hoy día mismo podría llenarte los bolsillos, si eso es lo que tú crees que deberías buscar. Pero me di cuenta que es mejor que Dios te dé lo que Él quiere darte. Sus añadiduras, dice: si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pero si tú te quedas en este día con Él, no con las añadiduras de Él, porque siempre ha sido ese el sueño que Dios tiene. Mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra está desordenada y vacía. Dios dice: ok, entiendo, asumo, hay desorden, yo no creé esto, pero me voy a hacer cargo. Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu siempre está ahí pensando, esperando el momento de actuar, esperando pacientemente cuando llegue el instante en donde Él va a completar la obra que sabe que va a completar, porque Él es Dios.
Y está esperando a un hombre que madure, a una humanidad que madure. ¿Madure qué? El sueño que Él tiene. Aunque te parezca exagerado de mi parte, ¿sabes lo que Dios sueña? Lo que viene soñando es que su presencia, su espíritu, more dentro tuyo. Ese es el sueño de Dios. Tú tienes los tuyos, creo que Dios los respeta. Pero el sueño de Dios siempre fue el profeta Jeremías, otros profetas como los antiguos dijeron, hablando de cómo Dios como que pensaba en voz alta a través de las palabras proféticas que ellos emanaban, y el Señor decía, va a llegar un día en donde yo voy a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Escribiré mi ley. Algunos creen que la Torá es así como la ley, la instrucción, las órdenes. No, es el criterio de Dios. Es como Dios siente, es como Dios piensa. Dice, y las voy a escribir dentro de su corazón. Ese día la fiesta es del Padre. El día en que el sueño de Dios se complete. Es espectacular el Señor, ¿no? Los hombres hemos querido hacerle templo y le ponemos mucho, pero sabemos que esto es una parábola, una excusa. El verdadero templo, en realidad, sinceramente, el verdadero templo ni siquiera es tu corazón, ni el mío. El verdadero templo es el corazón de Él, porque aquí solo es una réplica. Muchos dicen, no, es que ¿dónde está el templo? El templo no es esto, lo externo, es lo interno, pero atraparíamos en esta pequeñez al Dios omnipotente. El templo, donde Dios sueña, donde Dios habla intimidades, donde Dios cuenta secretos, es su corazón. Así es que en el fondo siempre Dios ha soñado con que cuando Él te llena de su presencia, tú accedes a su corazón y ahí conversas de los planes que Él tiene. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo es que David tenía planos sin ser arquitecto? Lo dice literalmente la Escritura. ¿De dónde sacó esos planos? Yo estudié, soy proyectista mecánico. En realidad me dediqué re poco a eso, terminé de estudiar y el Señor me salió al encuentro, pero conozco un poco de planos y los planos son meticulosos. El arca de Noé, yo lo digo así, para la fe que yo traía, hasta antes de la crisis en la cual me ha provocado toda esta búsqueda más exhaustiva con Dios, el Señor a mí me manda a hacer un arca y yo la hago. De ahí a que flote, no sé. Pero yo la hago. ¿Con qué exactitud Noé, los que no nacieron de nuevo, hicieron un transatlántico lleno de especificaciones, mucho más precisas que la ingeniería de hoy, para los recursos que habían? Es que aprendieron a entrar en el corazón de Él, porque ahí se conversa no con la actitud evangélica externa. El cara a cara con Dios no es solo para temblar por el tremendo poder que Él es y se merece todo honor y respeto y esa es la actitud, pero Él quiere que lo disfrutemos como papá. Él quiere disfrutarnos como sus hijos y que entendamos que somos el misterio en cómo es que Dios quiere terminar desatando el tremendo juicio contra las tinieblas. ¿Te imaginas al diablo cuando en Génesis 3:15 dice, ok, lo logré, aquí está el gran recurso del reino de los cielos, lo acabo de hacer pecar, ahora le he robado todo lo que administraba como autoridad me pertenece y yo sigo avanzando en mi proyecto? Y Dios riéndose,
Él cree que tiene la victoria. El hombre tiene problemas consigo mismo. En un momento escribe, uno de los salmos dice: ¿quién es el hombre para que tengan memoria de él? O sea, la autoestima en ese instante es como pequeña. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Y más adelante en la carta a los Hebreos dice que los ángeles ahora sí están sujetos a la autoridad de ese nuevo hombre en Cristo Jesús. O sea, todo al final era una idea de seguirle la corriente al enemigo. Hay una diferencia entre el niño y el hombre, hay una diferencia entre la mujer y la niña, o la niña y la mujer. Y una de las cosas básicas es la administración del dolor. Un niño, algunos tenemos más de 50, me acaba de dar vergüenza, me acordé de cuando nuestra familia son, nuestros hijos son mellizos. Samuel y Daniela tienen van a cumplir 26 años, preocupados porque envejecen muy rápido ellos. Y siempre nos han molestado las mujeres, Daniela y mi esposa Ana María, cuando nosotros tenemos 36,5 de fiebre con Samuel, estamos en la cama sin poder hacer nada. Mi hija dio exámenes en la universidad con 39,5 de fiebre y le fue estupendo. Lo que quiero decir es que somos muy niños de repente. Administramos el dolor como si fuera lo peor que nos puede ocurrir. ¿Cómo crece o cómo expresa o cómo manifiesta o cómo maneja el dolor un hombre o una mujer? Sufriéndolo, pero no pierde el control, no se desmaneja. Alguien que entiende por qué le duele. O por último, si no tiene la explicación, confía en el Señor, en que por alguna causa lo está experimentando. Pero he descubierto que somos muy niños para buscar a Dios. Muchos hermanos nuestros con los cuales teníamos muchos años juntos decidieron no continuar a nuestro lado porque ya no les gusta. De hecho, pastor, anda buscando un lugar como más... Un lugar más pro, un lugar más ¿qué? El acortacamino no lo va a encontrar en ninguna parte si Dios no cambia. Por ahí dijo Kevin Leal: Dios no cambia la lección, solo cambia el maestro. Algunos se van a ir a un lugar más a vivir exactamente lo que dejaron inconcluso aquí, porque Dios no cambia la lección, solo cambia el maestro. No, es que el pastor Guillermo era aquí, el pastor Guillermo, no, los pastores, no me gustaban los líderes, me voy a ir a un lugar donde sí me comprendan. Si nos dejáramos completar por el Señor, te darías cuenta. Y para no ponernos en el sitial de los que nunca cometemos errores, que aún a pesar de nuestros defectos, inconclusiones, Dios es el mismo. Y tiene un proyecto contigo que no ha renunciado jamás. El Espíritu de Dios te anhela celosamente, dice la palabra. Ese es el sueño del Señor. Si pudiéramos sintetizar qué es lo que Dios ha perseguido siempre para con nosotros, transformarnos en un lugar de pacto aquí en la tierra. Yo sé que nos menospreciamos y nos han hecho pedazos la autoestima, pero la realidad de Latinoamérica, de las naciones y del mundo, no está en manos de los políticos corruptos, ni de los masones, ni de los conspirólogos, ni de todos aquellos. El destino de las naciones está en las manos del Rey, Dios Todopoderoso, el Eterno, el que se ríe de los que conspiran contra su ungido, contra su Mesías, contra su Cristo. Y una ciudad, una familia,
cambia, no puede cambiar, cambia si el Espíritu del Señor llega a morar en plenitud en ese corazón. Porque puede que seamos despreciables para muchos, poca cosa, pero si adentro de nosotros está morando el Dios que hizo el cielo y la tierra, entonces cualquier cosa puede ocurrir desde ese encuentro, desde ese lugar de adoración, desde ese lugar de pacto. Hemos sufrido, lo hemos pasado muy mal. Hemos sufrido de la desesperanza. Dios nos confrontó, nos mandó al desierto, venimos del desierto y muchos de nosotros todavía en determinadas áreas estamos en él. Pero aquí está la invitación del Señor en este día para ti. Y si le das la oportunidad a hacerlo como Dios dice. Pero ¿cómo lo dice, pastor? Mira, este es el comienzo. El caos está, el vacío está, pero el Espíritu del Señor está esperando al que le diga: necesito tu actuar, Señor. Ya hemos puesto demasiadas buenas intenciones. Sin darnos cuenta hemos querido ser mejores que Dios. Y Dios nos espera con paciencia. Pero en algún momento entramos en sí. Decimos: ¿cómo yo voy a arreglar esta cuestión si no puedo? Pero mi Padre, el que es dueño de todo, el rico de la parábola, el que tiene la fiesta armada, si me está esperando, Él quiere llenarme de su presencia. Él no solo me quiere dar cosas externas, es una parábola, el anillo, la autoridad. ¿Sabes cuál es el regalo que Dios tiene? Es Él. Él quiere entrar allí y desde dentro comenzar a hacer un cambio que nunca pensamos. Experimentamos algunas cosas extraordinarias con mi familia. Dijimos, tenemos dos opciones: nos llenamos la cabeza de Facebook, de la serie y de un montón de cosas que son entretenidas y que nos van a drogar ahí, pero no vamos a ir a ni una parte, o buscamos al Señor. Así que un poco, a veces medio autoritario, no sé cómo definirlo, pero sabiendo que eso es lo que Dios quiere, dije: ok, aquí las reglas las pongo yo. Vamos a buscar al Señor aquí en la casa. Tienen derecho a buscar entretención, todo lo que quieran, pero aquí, esta casa la concebimos con esta mujer, Ana María Vera, mi esposa, para que sea un lugar donde el Espíritu del Señor more, gobierne. Teníamos 4 reuniones semanales, querido Guillermo, en mi casa. Mis hijos dijeron: esto es peor que el culto anterior, porque por lo menos a los demás yo me podía sacar el pillo que no puedo ir y tengo responsabilidades, pero en el confinamiento, una reunión de lectura a la semana, otra reunión para compartirnos unciones del Señor, otra reunión para orar, para ministrar al Señor, para adorar al Señor. Y de pronto nos vimos envueltos en una atmósfera que nunca habíamos experimentado en nuestra vida anterior. Es difícil de explicar, pero hay que hacerlo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Señor comenzó a hablarnos por horas. Háganme preguntas. Un día le dijimos: Señor, queremos confesar algunas cosas que descubrimos en nuestro corazón. Y nos habló así el Señor: ok, yo hoy día les voy a hablar en una parábola. Alguien hablaba en lengua, otro interpretaba para que se entienda cómo nos hablaba el Señor. Y nos dio diagnósticos personales. Yo le dije: Señor, tengo problemas con la ira. Cuando me enojo, no sé qué hacer con eso. Hay momentos donde eso me descontrola. Y me dijo: tú no puedes orar para no sentir ira, porque hasta yo la experimento. Pero tienes que descubrir cuál es el origen de esa rabia. Y la que a ti te pasa tiene mucho que ver
con que has estado demasiado tiempo buscando mi justicia y te revienta como a mí todo el desorden y el vacío. Y yo queriendo no tener ira. Me dice, y aunque te parezca increíble, hay momentos donde yo a ti te quiero enojado. No lo habría visto jamás así. Yo me sentía pecador por enojarme. Pero la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Pero si Dios se enoja contra el desorden y el vacío, voy comprendiendo que cuando Él me llena de su presencia, empiezo a sentir como Él siente, empiezo a pensar como Él piensa. Y no es que los pastores de repente seamos antojadizos. Hay momentos donde Él necesita poner sus emociones en nosotros y decirle a muchos de ustedes, para edificarlo, para sacarlo del error, para sacarlo del lugar en donde está, que Él está molesto. Que diga nuestro Padre Celestial y nos diga, me molesta que seas tan mediocre. Me molesta que me busques solamente para hacer de mí un fetiche utilitario, para buscar favores. Voy a orar y ayunar para que Dios me traiga el cheque que necesito. No necesitas el cheque, lo necesitas a Él. Termino. Después de miles de años del Génesis en adelante, cuando ya aparece el Señor, el Cristo, el ungido, ya pagó el precio, toda la figura anterior del antiguo pacto se da cumplimiento completo y cabal en la persona del Señor Jesucristo. Incluso Él ya salió del escenario, dejó a sus apóstoles, y encuentro al apóstol Pablo con algo que me dejó un fundamento diferente a como yo estaba mirando cómo se edifica la iglesia. Y por ahí estaba el título, lo vi, la pregunta que hace el apóstol Pablo en estos últimos año y medio, me ha estado dando vuelta. Dice que él está predicando, anda predicando para muchos lugares, pero vi una manera de operar, y este principio del cual te estoy hablando vuelve a estar vigente. Para el apóstol Pablo es gravitante esto. Mira, dice, se encontró en determinado lugar con algunas personas, con ciertos discípulos. No les preguntó si habían ido a, como nosotros hemos ido entendiendo que tienen que crecer en el conocimiento de la palabra, sino que le pone el comienzo. Y parece que nosotros vamos a tener que hacer algunos ajustes en cómo comenzamos el discipulado. Porque dice que encontró a ciertos discípulos, Hechos capítulo 19. En el verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Si se lo parafraseo como se lo he tratado de explicar en esta mañana, sería, ¿lograron comprender el sueño que Dios siempre ha tenido con ustedes? ¿Lograron darle comienzo al sueño que Dios tiene? ¿Cuál? Bueno, Él siempre ha querido vivir en pacto contigo, en comunión contigo. Y es tanto el regalo que Él tiene para ti, que Él mismo, su valiosa persona y presencia, quiere estar dentro tuyo. ¿Lo recibiste? Ahora, recibir, yo lo entiendo así. Para que yo pueda recibir algo, alguien me lo tiene que ofrecer. Y creo que a lo mejor, sin darnos cuenta, muchas veces ha estado el Espíritu del Señor diciéndonos, quiero seguir completando este sueño. ¿Recuerda el desorden de Génesis en adelante? Tú eres la respuesta. Vamos a cambiar las naciones. Vamos a cambiar la atmósfera de esta casa, de esta familia, de esta ciudad. ¿Cómo? Muchas veces pensamos portándonos muy bien. A todos nos ha pasado. El apóstol Pablo dice que en la primera parte de su vida buscaba el hacer bien y el no hacer mal, o esta contradicción de las actitudes que son justas o injustas delante de Dios.
Pero yendo más profundo, llegó un momento en donde llega a esta conclusión y dice, yo ya no tengo que seguir buscando si hago o no bien las cosas. Tengo que descubrir quién soy. ¿Quién eres tú? Esa definición es trascendental. Si eres un hijo traumatizado, y esa es la definición de tu vida, la plenitud de Dios te va a alcanzar solo para sanar del trauma. Pero si comprendes que eres un lugar que Dios soñó, para que a través de ti, Él sea la respuesta para la nación, aquí tenemos la transformación de las naciones. Los faraones que se han puesto en las naciones con sus pactos de brujería y adoración a otros dioses, a Dios no lo tienen temblando. Los que tiemblan son ellos. Pero el diablo se ha encargado de robarnos la autoestima y de que no profundicemos de la manera en cómo Dios nos sueña. 3 años de una mega crisis. Y el Dios que nos ama nos ha permitido, nos tiene por dignos de que nosotros estemos respirando. Yo me contagié 2 veces de COVID. La primera vez pasé un susto, pero fue como un resfrío. El susto era que no sabía qué iba a experimentar. No sabía si me podía agravar. Mi esposa y yo, y en esos días cuando recién empezó el contagio en nuestras vidas, nos preguntamos los dos y tuvimos que conversar cosas difíciles. ¿Y si uno de los dos parte? ¿Qué va a pasar con el ministerio? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema con nuestros hijos? ¿Y sabes qué? Ahora lo veo. He tenido resfríos peores que eso. Pero Dios nos puso en una situación exigente porque estaba poniendo a prueba nuestras convicciones. La segunda la pasé peor. Eso fue hace poquito, hace como 2, 3 meses atrás. Ahí la pasé mal. Y dije, bueno, porque siempre nosotros pensamos, ¿no?, que todo lo tenemos en el bolsillo de nuestras propias experiencias. Pero Dios no solo habla, está hablando. Yo dije, va a ser lo mismo que la vez primera. No, ahora fueron 3 semanas que no podía ni moverme. 3 semanas donde dije, wow, ahora sí que esta cosa está dura, pesada. Tosudamente no me vacuné por una convicción personal. No juzgo a nadie que lo haya hecho. Había que tener fe para las dos posturas. Yo tomé esta. Bendigo si usted no lo hizo de esa forma. Nada cambia. Hay que tener fe igual para las dos cosas. Pero me pregunté junto a la casa y la familia, ¿recibí el Espíritu Santo para esta temporada? ¿Estoy escuchándolo a Él? ¿O tengo la idea religiosa de que, porque hablo en lengua, estoy lleno del Espíritu? Y a lo mejor es solo la manifestación de los dones de Él. Pero me refiero, ¿estoy desarrollando comunión con Él? ¿Lo estoy escuchando a Él? Y con esto quiero terminar, de verdad. Pero siempre pasa, somos tan mentirosos, perdónanos, Padre. Siempre decimos voy a terminar, no terminamos nunca. Pero dice que el apóstol Pablo, comprendiendo, ¿no? El apóstol Pablo sí que sabía un poquito del Señor, ¿no? Nos habló del misterio de la cruz, el misterio, cuánta cosa que Dios le reveló. Entonces es un súper entendido. Y el modelo de cómo Dios discipula, Él lo tiene claro. Se encontró con 12 discípulos en esta visita. Y lo primero que pregunta, ¿y ustedes recibieron al Espíritu cuando creyeron? O sea, ese es el punto de partida. Y nosotros lo hemos visto como una coronación.
¿Por qué nos cuesta tanto que estemos hablando la misma sintonía? Porque muchos se parece el lenguaje, usamos los mismos términos, pero la naturaleza de quien está actuando dentro de nosotros no es lo mismo. Porque no es lo mismo conversar con alguien y estar de acuerdo y pactando y desarrollando tareas y labores del reino de Dios si no estamos con la misma plenitud de Dios, viviendo a la par. Entonces el apóstol Pablo dice, este es el punto de partida, queridos discípulos. No les preguntó nada. Lo único, lo básico, dijo, aquí está lo básico. Cuando creyeron, recibieron al Espíritu, ya, ¿y qué? No, ni siquiera sabíamos que había Espíritu. Allá, pero ¿en qué fueron bautizados? No, lo primero fue el arrepentimiento. Ok, ticket, hay que arrepentirse en primer lugar. Hay que volverle la espalda al pecado, hay que pactar, entregarle la vida al Señor, porque no puedes recepcionar al Espíritu del Señor si todavía hay pecados regalones, si no quieres renunciar a determinadas formas de vida que no son del reino de Dios. Imposible. Pero él dice, tiqueado, pum, sí, estamos bien, se arrepintió. ¿Pero en qué bautismo fueron entonces ustedes bautizados? En el de Juan, el que venía anunciando que venía el Mesías. Ok, está bien. Dice, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. O sea que primero nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre del Señor y después dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y termina la labor apostólica. Les impone las manos, se llenan del Espíritu, tienen evidencias de que esta plenitud se está dando, profetizan, hablan en lenguas. Y les dice, muy bien chiquillos, el ABC del Evangelio ha comenzado con ustedes. Ya están llenos del Espíritu. Ahora, con esta plenitud, con esta llenura, van a enfrentar todas las cosas que no lograron tener éxito antes. No está diciendo que son unos super santos. No está diciendo que el que habla en lengua y profetiza es como la señal máxima de intimidad con Dios. Mis queridos, es el comienzo. Tenemos años pastoreando. ¿Cuántas veces hemos visto hablando en lengua? Hasta echando fuera demonios. Gente haciendo milagros. Y con los años uno se entera después. Tenía esa cosa oculta que no logró sacar a la luz. Te escogieron entonces para que el Dios omnipotente venga a vivir contigo. Tú eres una réplica del templo verdadero que es el corazón de Él. Y si aprendes a entrar allí todos los días. Tenemos pues en la puerta de la casa, son bien rascas nuestros, tenemos hecho con lapiceros así, con plumones. Como que quedó el vestigio de lo que ha significado este entrenamiento en el cual hemos estado. Pero en la puerta de la casa hay dos preguntas, y son preguntas para el Señor. Todos los días antes de salir vemos eso y dice, ¿qué quieres recibir hoy día, Señor? ¿Cuál es la ofrenda de hoy? Todos los días. ¿Es ambicioso el Señor si quiere todos los días una ofrenda? ¿O todos los días nos está dando la oportunidad para disfrutar de Él? Hay días donde el Señor me ha dicho, yo le he preguntado a veces, Señor, ¿qué te gustaría que te dé hoy? Y saben, hay momentos donde me ha dicho, respeto. Porque uno lo quiere traducir todo a lo que este sistema de valorización de las cosas del mundo. No es dinero. El dinero es como una parábola de nuestro esfuerzo. Yo le dije, pero Señor, ¿y cómo te doy respeto? ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo te doy respeto en este día? No es que otros días no lo vaya a hacer, pero ese día Dios conmigo tenía ese trato. ¿Y cómo te respeto, Señor? Espíritu de Dios, enséñame a respetar a mi Dios, enséñame. Y empecé a darme cuenta, mira, voy manejando, y a uno a veces como que, no sé, a mí me pasa, pero como que el asiento del chofer del auto tiene algo extraño, me cambia la personalidad. Y el Señor me dijo, cuando tenía estas ganas de, no, ahora todo estresado en Santiago, todos se echan los autos encima, ahora están llenas de motos más encima. No, todo cambió. Pero en un momento con ganas de caer en la trampa, el Señor me dice, respétame. ¿Cómo? Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, Señor. Generalmente uno tiene máximas de vida, ¿no? Estas personas que piden en las esquinas, generalmente uno dice, se van a drogar, les doy, no les doy. Y yo ya había tomado una decisión. Les doy, mejor no les voy a dar más porque se van a dañar. Y en el mismo auto el Señor me dice, ayuda a esa persona. ¿Y cómo lo ayudo? Cómprale y déjale el producto. Dale más plata de lo que vale, ayúdalo, no le compres, no busques el beneficio, ayúdalo. Ok, Señor. Entonces entendí que el respeto es mucho más que ser como un evangélico legalista que se autoevalúa y se autoaprueba. Tiene que ver con esta intimidad, con esta relación con el Señor, que de pronto puede que sean tan insignificantes los cambios. Pero sabes, así se hace cultura. Así se va a establecer la cultura del reino de Dios. Tu personalidad no tiene por qué cambiar. Si eres extrovertido, sigue siéndolo. Dios te va a usar así como eres. ¿Y quién eres tú? ¿Qué impediría entonces hoy día que usted reciba el Espíritu Santo? ¿Cuántos, voy a preguntarlo así, al modo paulino, cuántos han creído en el Señor? ¿Cuántos creen que Jesús dio la vida por ustedes? Que resucitó. ¿Cuántos se han bautizado en su nombre? ¿Se arrepintieron? Porque si algunos de esos pasos no están dados, aunque nos revolquemos orando aquí, no va a venir. Pero si usted obedece, le aseguro, aquí hay algunos mitos. Cuando oramos para que las personas sean llenas del Espíritu, muchos creen que tenemos que convencer a Dios. Entonces empiezan a orar así como, lléname, Señor, lléname, con un esfuerzo personal, porque de alguna forma sentimos que algo tengo que ganarme. Esta cuestión no puede ser tan fácil. El otro día fui a orar por una niña, se llama Bianca, por favor oren por ella, está desahuciada por los médicos, tiene 2 tumores en el cerebro y es un amor de persona. De hecho ella terminó animándome, tiene entre 13 años. Dice, ¿sabes lo que me dice? Y si tengo que partir con el Señor me voy. Pero una niña tan dulce decía, Señor, esta familia. Pero le dije, yo siento que el Señor me envió para orar por ti, para que recibas el Espíritu del Señor. Lloró conmovida por el Señor, pero me dice, es que no puedo avanzar más allá, no puedo hablar en lengua, no. ¿Por qué? Es que no puede ser tan fácil, pues me dijo. La autojusticia. Mi querida hermano, hermana, el más ansioso de llenarte con su presencia es Dios. No ores para convencerlo a Él, Él está convencido desde el comienzo. Pelea contigo de una vez por todas y recibe el amor que Él tiene para ti, porque no tienes que ganártelo.
Tienes que recibirlo. Él ya te lo dio. Yo siento que esta puede ser la gran mañana, la gran tarde de más de alguien aquí, que de una vez por todas va a dejar que sea el Señor, que sea el poder, la presencia, la persona de Dios, la que cambie definitivamente su historia. Nos cuesta tanto ser guiados y gobernados por Él, pero es solo un tema de confianza. Póngase de pie, por favor. Creo que aquí es válido y se vale. Está abierto el espacio, está abierta la oportunidad. Ahora, la actitud personal es primordial. No necesitamos mover la manivela de nada. Estamos ahí, el Señor y tú y el Señor, y nosotros y el Señor y nosotros. Si algunos sienten que hay estorbos que se llaman pecado, inconsistencias, irregularidades que hemos tenido, ok, las vamos a arreglar con el Señor, porque en realidad el arrepentimiento no es un evento de una vez. El arrepentimiento es una forma de vivir. Techuvá, en griego se dice metanoia, como cambio de mentalidad. En hebreo se dice techuvá y dice volver al origen. Me parece que el llamado no es solo a arreglar lo que estamos pensando mal. Volver al origen, sí, Señor, es ir a quienes somos con Él. Y en el origen vas a descubrir que eres una persona importantísima para Él. Aleluya. Desde el corazón de Él te vas a dar cuenta. Tú eres la solución. Te he estado esperando, dice el Señor, te he estado esperando a ti. Pero si te miras como alguien derrotado y no dejas que actúe mi poder, mi persona, mi presencia, vamos a tener que seguir ahí en esa espera, a la que yo creo que Dios le quiere poner fin hace tanto tiempo. Ahora prepárate, porque cuando Él te llene, van a venir a tu vida ideas locas de Dios. Te va a mandar a hacer cosas inusuales el Señor. Les contaba a los varones el otro día, estaba en una reunión de la congregación y Dios me da una palabra de ciencia, la más rara que he escuchado en toda mi vida. Me dice el Señor: llama acá adelante a la persona que tiene una fuerte inclinación a postrarse delante de mí y no sabe por qué. Peleé todo el culto con la palabra, hermano. Una cosa, y si no pasa, y si uno queda mal, porque el ego, la vanidad de uno, y al final dije ya, Dios me amonestó y me dice: podrías estar frenándote una tremenda bendición para ti, pero también para los demás. Así que ya al final pasé adelante y dije: ya, esto hay que creerlo nomás. O sea, es como cuando uno habla en lengua, hay que hablar en lenguas nomás. No tengo otra explicación. No le puedo decir: hermano, y que ahora apriete los dientes, no sé. Reciba al Espíritu, recíbalo. De una vez por todas tengo que saberme digno por la sangre de Jesús, digno por el sacrificio que ha hecho mi Salvador, mi Señor, digno para que el Dios que hizo el cielo y la tierra venga a habitar en mi propio corazón. Ay, Dios, pasé adelante, llamé, dije, ok, el Señor me da esta palabra, y yo, Señor, tratando de buscar a los más espirituales según uno. Entonces yo creo que este hermano puede tener estas ganas, y yo lo miraba así como, y un jovencito de acá, de mi izquierda, levanta la mano, el hijo del pastor José Manuel Plaza,
también tiene como 13 años. Jóvenes amados, Dios los tiene en la mira. Dios los va a llenar con su presencia a ustedes y los va a usar portentosamente. Si hay una oportunidad que te lo profetizo con toda seguridad, porque Dios me lo ha dicho, es que Dios los va a usar a ustedes, a los jóvenes. Prepárense, llénense de su presencia, pasen mucho tiempo en intimidad con Él y hagan todas las proezas que Dios les va a mandar a hacer. Este jovencito levantó la mano y me dice: yo, pastor. Ay, yo ahí respiré. Y ahora sí que creo en el Señor, ¿no? Oré por él. Fue espectacular. Realmente ese tipo fue lleno del Señor. Cuando me fui a despedir del culto, le voy a dar un abrazo y me dice: pastor, allá al fondo dice sala multiuso. Ay, sí, pues Agustín, le dije, toda la vida ha dicho ahí sala multiuso. Sí, me dice, lo que pasa es que yo sin lentes no lo veía. Así que anduvo 3 días hasta que botó los lentes. Dios lo sanó de una miopía que tenía fuerte. Entonces Dios hizo un milagro con sus ojos, lo llenó con su espíritu, y yo estoy tan agradecido de haber obedecido esa palabra rara del Señor. Dios te va a mandar a hacer cosas extrañas. Pero alguien dijo por ahí en un libro, lo leí: Dios escandaliza tu mente para descubrir lo que hay en tu corazón. Prepárate para vivir una aventura de fe, una aventura diferente, con una dinámica de vida distinta. Dios no solo va a estar en el culto, tú serás el culto, tú eres el lugar de pacto. ¿Estás lista, iglesia?